Vamos a terminar con estos últimos ejemplos. Perdonad, pero antes se ha quedado colgado el programa por intentar descargar una cosa y no le hemos dejado que lo completara. Habíamos cargado la library ISLR, pero como os decía, para poder hacer práctica, en vez de activar desde ahí el fichero de datos sobre coches, que es uno de los muchos que trae de ejemplo, lo vamos a descargar desde un sitio web que está aquí arriba. Lo guardáis en vuestro escritorio o en el directorio que sea, mejor dicho, en el directorio que hayáis señalado como directorio de trabajo, que en mi caso era datos, con lo cual le vamos a decir que puede leer ese archivo que hemos grabado en ese directorio, que se llama auto.csv, fichero muy simple de datos con separados los valores por una coma, y le vamos a decir que lo lea y que asigne a un objeto que se llama auto esos datos con este comando. Vaya, no tenía activado el directorio de trabajo, perdón un momento, working directory, datos, bueno, aquí veis, aquí es donde yo en datos tenía guardado, veis, el auto CSV, entonces lo que le vamos a decir es que este directorio en el que está auto CSV es el working directory. Ahora sí, cuando le pidamos que lea el fichero, read, separated values, lo va a leer. Y ahora vamos a pedir primero que nos diga los nombres de las variables. Veis aquí a la izquierda, vemos que las variables que aparecen son estas: mpg, cilindros, desplazamiento, caballos, peso, etc. Las dimensiones del fichero nos va a decir que tiene 9 variables, que son estas que teníamos arriba, y 397 filas. Con class le vamos a decir que nos diga qué clase de objeto es este fichero de datos, y en este caso nos dice que es un data frame, un fichero, no es una matriz ni es un vector, sino que es un fichero, que ya lo sabíamos, claro. Ahora le vamos a pedir el resumen estadístico, esto es una función muy práctica, le vamos a pedir los estadísticos descriptivos de todas las variables. Es decir, si le decimos summary y el nombre del fichero completo, tenemos todas las variables. Y el programa ya discrimina las que son de tipo numérico para darnos sus medidas de tendencia central y los cuartiles. Y en el caso, por ejemplo, de los caballos, que sería, aunque son valores numéricos, se repiten. Es decir, que hay muchos coches, en este caso 22 coches que tienen 150 caballos, 20 coches que tienen 90 caballos, 88 caballos lo tienen 19. Entonces aquí nos va a decir las frecuencias cuando se trate de valores que se repiten. Y en este caso, en peso, aceleración y demás, vemos que solo hay otra variable, que es la de la marca, el name, que es la marca de coche o modelo, en la que también nos ha hecho un recuento y tenemos que hay Ford Pinto 6, del AMC Matador 5, Ford Maverick 5 y así hasta otros tres modelos más de coche. Ahora vamos a decir que nos haga un gráfico en el que cruce la variable cilindros y mpg, que son miles per gallon, galones que consume por milla. Está creando el gráfico, en este caso es simplemente una acumulación de todos los valores, cada punto es un caso de los 368 que teníamos, sobre el número de cilindros y alineado en este caso con el valor de las millas por galón, que son por ejemplo 20, 25, 30, 35. Vemos que los valores se concentran en torno a 30 para los de 4 cilindros, que de 5 cilindros no hay casi coches, de 6 se concentran los valores, ves, consumen menos, se concentra en torno a 20, en general sean coches más modernos, y con 8 cilindros consumen todavía, no consumen más, porque hacen menos millas por un galón, y estos, los de 8 cilindros, consumen todavía más que los de 4 y que los de 6, es decir, los coches de ese tipo solo recorrerían unas 20 millas por cada galón de gasolina, de combustible. Bien, cuando el nombre de una variable es largo, se puede abreviar con solo las primeras letras. No he explicado, pero esto lo habéis visto también en try-r, que para
para nombrar las variables, a la hora de hacer gráficos, les tenemos que decir el nombre del fichero, símbolo dólar y luego la variable, una coma y otra vez. Ahora, hay una forma de evitar tener que ir poniendo cada vez el nombre del fichero, y es utilizar el comando attach. Si le decimos que haga un attach del fichero de auto, a partir de ahora, cuando pidamos un plot, ya lo podemos poner ya el nombre de la variable sin necesidad de tener que poner, como antes, que trate los valores de cilindros como factor, es decir, un tipo de variable que viene a ser más parecido a una variable categórica, no tanto numérica, nos va a permitir que los gráficos los trate de otra forma distinta. Vais a ver, una vez que convertimos la variable cilindros, la convertimos de numérica a factor, al hacer el mismo plot de antes, en vez de darnos los valores uno por uno, nos va a hacer categorías, y tenemos que de las 8 categorías que teníamos de cilindros, aquí nos ha incorporado una más, tenemos el gráfico de caja y bigotes, en el que podemos hacer un análisis bastante rápido de un poco el patrón o la distribución de los datos. Aquí tenemos, como antes, los cilindros y tenemos aquí las millas por galón. Este gráfico se puede exportar a PDF, por ejemplo, con este comando, con el siguiente comando, que es PDF, File, y le decimos que lo convierta. Esto también se puede hacer desde aquí con exportar. La verdad que es que para eso está RCommander, para poder manejar desde aquí los gráficos más fácilmente. Los podemos copiar al portapapeles simplemente o guardarlos como un PDF, que esto también es muy útil. Entonces, vamos a repetir este gráfico. Bueno, aquí nos ha creado un cruce de todas las variables, todas las posibilidades de cilindros, más aceleración, más peso en este fichero. Entonces va a ir cruzando una por una cada par de estas variables, es decir, el gráfico que nos había quedado mal por un problema de la memoria de mi equipo, que habría que cambiarlo pronto. Lo que ha hecho en este caso, al decir con el comando pairs, es emparejar el cruce de todas las variables que había en el fichero auto, que eran 9 variables, si no recuerdo mal. Ha cruzado como en una matriz de correlaciones cada variable con todas las demás. Entonces tenemos 3, 6, 7, 8 y una más que es la que cruza con la misma unidad, o sea que eran 9. Tendríamos la primera con la misma, la variable mpg, luego mpg con la segunda variable, mpg con la tercera, mpg con la cuarta y así sucesivamente. Se me olvidó mostraros que uno puede ver el contenido del fichero de datos para orientarnos mejor sobre qué es lo que estamos manejando. Haciendo clic en esta parte donde decíamos objetos en el entorno environment, si damos a auto, aquí en la ventana de arriba vamos a tener todas las variables del fichero, las 9 variables con sus 397 observaciones. Entonces veis como teníamos la variable mpg, luego la variable cilindros, luego la variable desplazamiento. Entonces esto sería mpg con mpg, mpg con cilindros, mpg con desplazamiento, mpg con caballos de poder. Luego en la segunda fila, se nos achica, tendríamos la variable cilindros cruzada con mpg y así. Estamos otra vez con la memoria. Se queda un poco parado. Bueno, vamos a volver al código que teníamos del laboratorio y vamos a hacer algo muy parecido, que es otro emparejamiento, una matriz de cruces. Es prácticamente lo mismo,
Ahí está, ves que está muy lento de memoria. Necesito cambiar el equipo pronto. Entonces ha hecho lo mismo, pero en este caso en vez de poner las 9 variables, que era mucho, hemos puesto mpg, cilindros, aceleración, peso y todas ellas referidas al fichero auto. Entonces tenemos una matriz con 4 variables cruzadas entre sí. Y bueno, hasta aquí el laboratorio de introducción al manejo de los dos programas, R y RStudio.